Muy buenos días, amigos y hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Y gracias le doy a Dios por este día más de vida que me regala, con salud, fuerza. Él da aire a mis pulmones y permite el abrir de mis ojos en este nuevo día. Hermanos y amigo que hoy en estos videos, sé que a muchos no les agrada. A veces hay temas que a muchos no les agrada, porque dice que los que no somos de Dios no queremos escuchar la palabra de Dios, pero si somos de Dios, dice que la palabra de Dios escuchamos. En el tema de los dioses paganos, el, los videos que estuve subiendo, como va el título, pues ya la gente sabe su fiesta pagana que va a estar celebrando, que es Navidad, y como referente a eso, pues nos llevó a ver cómo era el tiempo atrás, cuántos dioses y cuál era la reverencia y todo que les hacían, sus sacrificios y todo. Toda la gente no quiere oír eso porque quiere seguir viviendo en su paganismo. Decimos que hemos nacido de nuevo, pero es una gran mentira, porque si tú te sigues revolcando en lo que es del mundo, de allí nos sacó nuestro Señor, eh, de lo malo que andábamos haciendo en el mundo, aquellas prácticas de engaño, vicios y todo. De ese mundo nos sacó el Señor. Entonces Él no quiere que regresemos a eso, y Él nos advierte que yo como cristiano, o tú como cristiano o cristiana, pues Dios nos saca del mundo, pero si nosotros por nuestro capricho regresamos a lo del mundo, Él dice que somos como el perro que vuelve a su vómito, y como la puerca que se revuelca en el cielo, vuelve y se revuelca en el cielo, que cuando habla de lodo y vómito está hablando de regresar a la vida pecaminosa que vivías antes. Entonces, y triste y lamentablemente, el 95%, y hay que ser sinceros en decirlo, el 95% de pastores están así con su congregación, que han regresado al vómito, a revolcarse al cieno de antes. Entonces, pero solo estoy diciendo esto porque yo analicé que muy de consigo que, bueno, yo no subo videos para tener vistas, sino que lo importante es que yo estoy agradando a Dios en compartir lo que Él pone en mi corazón. Y bien se vio que hablar de de la verdad, a el 95% no les gusta. Entonces, Dios bendiga grande y poderosamente a esas personas fieles que siempre, aún en este tema de conocer los dioses paganos, estuvieron allí pendiente y dándole su me gusta. Dan a entender que sí están interesados en escuchar la voz de Dios, y aquellos que dejaron de darle me gusta es porque somos cristianos, pero al dejar de hacerlo es porque estamos dando a entender que la palabra de Dios no la queremos escuchar, sino que queremos seguir en nuestro paganismo. Entonces, ahora, ya que terminamos eso de los dioses paganos, Dios pone en mi corazón adentrar en lo que es a conocer la iglesia, eh, cómo es el plan de Dios y cómo fue la función en el Antiguo Testamento, y cómo es el cambio cuando Él envía a nuestro Señor Jesucristo y derrama su sangre en la cruz para ser redimidos. Entonces, para todo aquel que hemos creído, hemos sido redimidos, y ese es un pueblo de Dios. Entonces, ahora vamos, este tema lo vamos a, con la ayuda de Dios,
lo vamos a llevar con calma. Lo de los dioses paganos, no leí los versículos bíblicos porque me llevaría mucho tiempo, y entiendo que mucha gente no está interesada en querer conocer la verdad, pero eh, aquí en lo que es la iglesia de nuestro Señor, de Jehová Dios y de nuestro Señor Jesucristo, aquí sí vamos a ir con calma. Aquí sí no interesa el tiempo que nos llevemos, pero como iglesia de Cristo, que somos ese cuerpo, somos esa familia de Cristo, pues vamos a ver cómo habla nuestro Padre Celestial y con las personas que Él dio aquel privilegio en el antiguo tiempo, y que todo lo que se vio en el antiguo tiempo y se dio fue aquello que se venía profetizando de lo que iba a acontecer con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este estudio lo vamos a tomar bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su presencia que está conmigo. Entonces dice aquí, iglesia, dice, en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, eclesia, se refiere a cualquier asamblea, cuerpo locales de creyente o el cuerpo universal de todos los cristianos. Que eso es lo que se refiere en el Nuevo Testamento bajo la gracia, que es el lugar donde nos congregamos como costumbre que tenemos decir la iglesia, pero que somos también nosotros los que hemos creído. Dice o al cuerpo universal, o sea, el cuerpo de todos los humanos, de todos los cristianos, o sea, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, pasamos a ser la iglesia de Cristo. Bueno, de eso todos los que somos cristianos lo sabemos, que la iglesia no es aquel lugar de cuatro paredes, ese lugar es casa de oración. Así es el nombre que nuestro Señor le ha dado, y la iglesia somos nosotros. Por eso este cuerpo es el templo y morada del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, este templo que le pertenece a Él, y por eso Él nos pide santidad interna y externa. Entonces, ahora dice, la iglesia como pueblo de Dios. Aquí vamos a ir viendo puntos que como punto por punto, pero cada punto nos va a llevar varios días, porque hay bastantes citas bíblicas que ir dando lectura. Entonces, pues lo importante es que sea nuestro Señor por medio de su palabra hablándonos. Entonces, para que nosotros tomemos conciencia que qué es lo que la palabra enseña. Entonces, vamos a ir vamos a ir dando lectura, y dice la, la iglesia como pueblo de Dios. Entonces dice, la historia de la redención. Esa es la historia de la redención. El pueblo de Dios es aquellos que hemos sido llamados y hemos sido redimidos. Entonces dice, la historia de la redención demuestra que demuestra que los propósitos de Dios no están limitados a la redención de individuos en su lugar. La intención divina fue formar un pueblo. Entonces, en
en el tiempo de nuestro, o sea, en el antiguo tiempo, vamos a ver aquí cómo inicia el Padre, nuestro Padre, y a quienes toma para ir hablando o dar esto, pero hay un cambio, o sea, se entiende que todo esto fue un análisis de profecía para llegar a la gracia. Entonces, tenemos Génesis 12, 1 y 3. Entonces dice, Dios llama a Abraham. Entonces, Abraham pasa a ser ese pueblo tal como nosotros bajo la gracia lo pasamos a ser en primera de Pedro 2, 2, 9 y 10. Entonces, en el antiguo tiempo, él llama a Abraham. ¿Verdad? Esto viene profetizando a los que íbamos a ser también ese pueblo bajo la gracia. Ya por creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único Hijo verdadero de nuestro Señor. Entonces, Él elige a Abraham, por eso se le dice el hombre o varón de la fe. Entonces, porque nosotros hemos creído también por fe y Abraham creyó por fe, que en el tiempo de Abraham no relata una fe que fue dada, sino que era aquel creer. Ahora para nosotros bajo la gracia sí hay una fe que relata que ha sido dada por Dios en Efesios 2:8. Entonces, pero vamos a leer y leemos dándole toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su presencia que está conmigo. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál fue el llamado de nuestro Padre Celestial a Abraham? Dejar todo aquello y ir y obedecer al llamado de nuestro Señor a hacer y ir a donde Él para lo que Él le llama. Entonces dice, esto lo vemos también Hechos 7, 2 al 3, Hebreo 11, 8. Esto lo vuelve a repetir en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 2 y versículo 2 y 3. Dice Hebreos 11 y 8. Entonces dice, y haré, dice, de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A esto le dijo Jehová Dios a Abraham, ahora bajo la gracia, esto es lo que nos vuelve y nos dice a nosotros, que eso es lo que seremos. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, eso es lo que dice del Génesis 12, versículo 1 al 3. Y, y también nos envió a Hechos 7. Hechos 7. Hechos 7, 2 y 3. Hechos 7, 2 y 3. Y dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd esto, dice, defensa y muerte de Esteban. Y dice, y él dijo, varones, hermanos y padres. 7, 2 y 3, Hechos
7, 2 y 3 dice, y él dijo, varones, hermanos y pares, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Ah? Ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado del Dios a todo cristiano. Que él así le dijo a Abraham y eso es lo que nos dice a nosotros, que salgamos de todo aquello y que le obedezcamos y él, que vayamos a donde él nos envía y él nos va a bendecir y todo aquel que nos bendiga será bendecido y todo aquel que nos maldiga será maldito. ¿Ah? Y por medio de hacer la voluntad de Dios, por tener esa fe que Él nos ha dado y hacer lo que Él nos manda hacer, dice que benditas serán las naciones, y cuando habla de nación, está hablando de personas. En aquel tiempo, Abraham, si fue nación, que dejaras ese lugar y se moviese a la tierra que Él le daba. Ahora a nosotros nos llama y las naciones bajo la gracia son las personas. Entonces aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, Él nos usa, nosotros hemos obedecido al llamado y compartimos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos dejando todo aquello que el mundo nos ofrecía y ahora servimos a Dios y compartimos su palabra, y aquellos que bendigan su palabra por medio de que nos usa a nosotros para compartirla, entonces aquellos que nos desean lo mejor a nosotros también ellos reciben bendición, y aquellos que nos maldicen o nos tratan como nos tratan de religioso, legalista y extremista, esos reciben maldición, lo está diciendo la palabra. Entonces, también vemos en Hebreos 11:8, Hebreos 11:8, y vamos a ir dando lectura despacio y para que nos vayamos dando cuenta. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, ¿ah? ¿Qué está diciendo? Que los llamados son los redimidos. Por eso está diciendo aquí, dice la historia de la redención. ¿Ah? La historia de la redención comienza con Abraham. Y Abraham fue llamado. Y nosotros también Dios nos ha hecho un llamado. Entonces dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. Miren qué hermoso es conocer la verdad que es la palabra de Dios. Yo en este corto tiempo que llevo, bueno, ya son 8 años que Dios permitió que del llamado que Él me hizo. Se cumplieron 8 años este 2 de diciembre. Gloria y honra sea Dios que me ha permitido 8 años de nueva vida y se van empezando estos 9 años. La honra y la gloria es para Él. Entonces Él me llamó a creer, ¿ah? Entonces, y compartir su verdad. Entonces dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. En estos 8 años que Dios me ha llamado, en primer lugar yo encuentro la obediencia. Dios, nuestro Señor, nos dice, es así, es así. Y Él dice, esto no es así, pues no es así. Y por eso es de que hasta en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, Él nos pide un cambio. Por eso Él nos pide cambio interno y externo. ¿Ah? Entonces dice, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y cuál es la herencia que nos promete a nosotros bajo la gracia? La salvación eterna.
pero nos saca del mundo y nos traslada a esa tierra que es su luz admirable para hablar las buenas nuevas de salvación. Entonces dice herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, no sé si ustedes han escuchado en los videos anteriores que yo he dicho. Yo no puedo decir, es que Dios me está preparando para un predicador, para un evangelista, para un pastor. Yo no puedo decir eso. El llamado de Dios en mi vida, sé que Dios me ha llamado, sé que Él me está preparando y aquí yo estoy puesto en las manos de Dios y que se haga su voluntad. Yo no sé si va a ser en este país o Él me moverá a otro lado, pero yo estoy en las manos de Dios y que se haga su voluntad y no la mía. Entonces, así es como hemos empezado este estudio, lo que es la iglesia, y apenas esto es el inicio de, va a llevar tiempo, pero la honra y la gloria es para Dios. Aquí vamos a conocer el punto, la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, apenas leí esos versículos y este tema va a estar bien hermoso, porque Dios quiere que conozcamos la verdad, con el origen de todas, el principio de su origen de la iglesia de nuestro, que le pertenece a nuestro Señor. Y a base de todo este estudio nos vamos a dar cuenta si aparece la palabra católico y que es la iglesia primitiva. Aquí nos vamos a dar cuenta qué nombre recibe la iglesia de nuestro Señor, si tiene algún nombre o solo es la iglesia de Cristo. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, feliz y bendecido día en Cristo Jesús. Amén.